¿Tienes ahora mismo entre manos algún proyecto? Cuéntamelo minuciosamente. ¿Qué te preocupa? ¿Qué piensas? ¿Qué deseas? ¿En qué puedo ayudarte? Ojalá recordaras siempre la frase del salmista. Lo que nos trae éxitos no son nuestros afanes. Lo que nos trae éxitos es la bendición de Dios. Encomienda a Dios tus preocupaciones y se cumplirán tus buenos deseos. Los israelitas deseaban ocupar la tierra prometida. Me lo suplicaron y se lo concedí. David deseaba vencer a Goliat. Me rogó y lo obtuvo. Mis apóstoles deseaban que se les aumentara su fe. Me imploraron ese favor y les fue otorgado con enorme generosidad. ¿Y tú qué deseas que te concedan? Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo Alejo Comprometido y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al jueves 30 de octubre del 2025. En sala nos acompañan Nancy y otros hermanitos de la comunidad, quienes nos van a orientar hoy la liturgia. Sean bienvenidos todos los que están en sala, sean bienvenidos todos los hermanitos que nos abren las puertas de sus hogares, corazones, parroquias, comunidades, para compartir con ustedes la palabra de Dios de cada día. Les invito, todos siempre, regálenos un cariñito. Dale like a los videos, compártanlos, suscríbase a los canales de YouTube. Y que Dios bendiga a los que nos apoyan económicamente a través del NECI 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. Que Dios les bendiga abundantísimamente. Nancita, muy buenos días, el Señor la bendiga. La invito para que comencemos con oración. Muy buenos días, Norman. Buenos días, papá Dios. Gracias, Señor, por este día. Gracias por el aire que respiramos. Gracias por el calor del hogar. Gracias, Señor, porque aquí nos tienes, porque nos hablas, porque nos contemplas, porque eres ese Padre amoroso, misericordioso, ese Padre que también corrige, guía, enseña, ese Padre que resalta nuestras fortalezas y ayuda a superar dificultades. Padrecito lindo, ayúdanos a ser como tú, amorosos, misericordiosos, agradecidos. Ayúdanos a amar a todo aquel que está a nuestro lado, incluso amar a aquellos que tal vez nos cueste más. Ayúdanos a ser como tú, mansos, humildes de corazón. Gracias, papá Dios. Y en tu nombre, Señor, en tu nombre, aquí estamos reunidos para discernir tu palabra, esa palabra que la iglesia nos propone hoy. Y todo lo queremos hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Solo en tu nombre, Señor, que sea tu luz, tu gracia, la gracia del Espíritu Santo sobre nosotros, en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestras palabras, en nuestras intenciones. Que seas solo tú guiándonos en este momento y en nuestro día entero. Te escuchamos, Padre de amor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, mas todavía resucitó y está a la derecha de Dios y que además intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia,
la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, como está escrito, por tu causa nos degüellen cada día, nos tratan como ovejas de matanza. Pero en todo esto vencemos de sobra, gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, según tu misericordia. Sálvame, Señor, según tu misericordia. Señor, dueño mío, trátame conforme a tu nombre. Líbrame por tu bondadoso amor, porque yo soy humilde y pobre, y mi corazón ha sido traspasado. Sálvame, Señor, según tu misericordia. Ayúdame, Señor Dios mío, sálvame según tu misericordia. Sepa que tu mano hizo esto. Sepan que tu mano hizo esto, que tú, Señor, lo hiciste. Sálvame, Señor, según tu misericordia. Daré gracias al Señor a boca llena, y en medio de la muchedumbre lo alabaré, porque Él se pone a la derecha del pobre para salvar su vida de los que lo condenan. Sálvame, Señor, según tu misericordia. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel día se acercaron unos fariseos a decir a Jesús: sal y marcha de aquí, porque Herodes quiere matarte. Jesús le dijo: id y decid a ese zorro: mira, yo arrojo demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día mi obra quedará consumada. Pero es necesario que camine hoy y mañana y pasado, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y no habéis querido? Mirad, vuestra casa va a ser abandonada. Os digo que no me veréis hasta el día en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a darnos unos momentos de intimidad con esta palabra para degustarla, para permitir que obre en nosotros, que cada fibra se llene de esa palabra y luego compartir lo que el Señor nos ha dicho. Espíritu Santo, reaviva, renueva en nosotros el fuego de tu amor. Espíritu Santo, que cada fibra sea iluminada, guiada, impulsada por ti. Espíritu Santo, ven al auxilio de nuestro compartir, de nuestra oración, de nuestra palabra. ¿Quién quiere compartir? Dorita. Muy buenos días, mis queridos hermanos.
Bueno, yo me voy a referir hoy a la primera lectura, al ejemplo de Pablo, cuando escribió esta epístola que ya había pasado, pues toda la pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como este hombre, después de conocer, de tener ese encuentro personal con el Señor Jesús, queda rendido de amor y su vida se vuelve una sola misión para hacer conocer a ese Jesús vivo, para entregar la vida por la causa. Su conversión fue tan auténtica, tan bonita, tan sacrificada a veces, porque le pasó de todo un poquito, pero él no dejó, no desfalleció. Pasaran carros y carretas, estuvo ahí en su lucha, convencido, buscando la conversión de los que tenía, los lejanos y los cercanos, porque se la pasó viajando, predicando el Evangelio, predicando a nuestro Señor Jesús. Pienso yo que la vida de Pablo es una invitación a que nosotros nos miremos en esa vida, que nos entreguemos, que después de muchos de nosotros hablamos mucho de ese encuentro personal con el Señor, de la maravilla que se vivió un día, ese día que tuvieron ese encuentro personal. Pero a veces siente uno como que fue vivido ese día. Fue el día del jolgorio, el día del encuentro, el día de la euforia, pero no terminamos de entregarnos total y completamente a ese amor sabiendo lo que trae. Trae sacrificio, trae muchas cosas. Pues digo yo sacrificio en nuestra vida humana, ¿no? Porque en el espíritu pues es ganancia, es un paso más al Padre. Entonces, siento yo que la vida de Pablo es una invitación a imitarlo en ese amor, en esa entrega total, entregarse a los brazos del amado. Es como siento que la Sagrada Escritura me habló hoy. Amén. Amén. Gracias, Dorita. Ruquita. Gracias, Nancita. Muy buenos días y buenos días para todos, hermanitos. Dios les bendiga. Bueno, igual que ahorita me voy a referir a la primera lectura, porque en esta semana, pues el Señor nos ha dicho, nos estuvo ayer, que dice que nos predestinó, que nos justificó y glorificó, y todas estas cosas hermosas que el Señor nos ha dado, eh, con ese amor profundo, como lo está diciendo ahorita, y como cada uno de nosotros que lo hemos recibido, nos damos cuenta que nos amó más allá de todo. O sea, cuando entendemos ese amor del Señor, yo creo que todas las cosas de Jesucristo, todo se hace por amor. O sea, no hay nada, si no hay amor, no podemos hacer absolutamente nada que sea bueno, o sea, generoso para los demás. Solamente amando, y así lo hizo el Señor, así lo hizo Papito Dios entregándonos a su único Hijo. ¿Cómo será ese amor tan grande que Él tiene por nosotros, que entregó lo más preciado? Cuando nosotros entendemos esto y que nos dio todo lo que nos ha dado, porque Él al subir a la cruz y morir y sobre todo resucitar, que es lo más importante, como lo dice, se lo estaba diciendo en el Evangelio Jesús a los que enviaron, que al tercer día, y eso es lo más importante, que nosotros no solamente sepamos el gran amor que el Señor nos ha dado, sino cómo porque al resucitado venció la muerte, venció el pecado, venció todo, nos hizo vencedores más que victoriosos. Y cuando yo digo
justificados, que nos ha justificado, yo digo que siempre tengo que creérmelo. Tengo que creerme que Él se subió a esa cruz por amor, que Él se subió a esa cruz para salvarme, que Él hizo todo por el bien mío. Y cuando di, como así le dice Dorita, en ese encuentro personal con Él, pienso yo que cuando lo conocemos eh, es inevitable amarlo y no servirle. Y sobre todo que nosotros podamos, que yo pueda vivir ese amor y que pueda, yo creo que hoy sí es más que confianza y fortaleza lo que el Señor nos está pidiendo en Él, en sus brazos, que podamos nosotros abandonarnos y que como nos ha regalado también el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos fortalece y nos da vida. Otra cosa que también dice la palabra hoy, que Él es el que Él es el abogado, Él es el que intercede por nosotros. Imagínense a qué abogado tenemos nosotros. Entonces yo creo que antes, sí, pecadores sí somos, pero él nos está renovando cada día, yo pienso eso, en medio de nuestras debilidades. Si Él nos eligió, si Él nos llamó, Él confía en nosotros y nosotros tenemos que confiar en que ya hemos sido salvados, ya hemos sido liberados, ya hemos sido llenos del Espíritu Santo. Entonces, fortalecidos en esa confianza del Señor, yo creo que podemos vivir. Yo siempre digo que lo que el Señor, como lo dice en la palabra, Él dice que la obra que Él empezó en nosotros, Él la llevará a buen término. Solo que nosotros tenemos, como decíamos ayer, tomar la decisión, como lo hemos dicho esta semana, tomar la decisión de que así sea, que nosotros trabajemos por esa salvación, que no solamente es la mía, sino la de todos los demás. Y aunque Él no tiene acepción de personas, pues no todos nos vamos a salvar, pero no es que la salvación no depende de mí, ni de lo que yo haga. La salvación depende del Señor, de su gracia, de su amor. De la salvación de Él se la da a quien quiera, Él le da le otorga todo lo que Él quiere a cada uno de nosotros. Así que yo creo que es esa confianza plena en el Señor y que seamos fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios para poder seguir prevaleciendo, permaneciendo y siendo fieles a ese amor del Señor. Amén. Amén. Gracias, Ruquita. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere compartir? Es el momento. Yo, Nancita. Amparita. Muy buenos días para todos. Dios me los bendiga. Amén. Bueno, pues la verdad, en el Evangelio veo la firmeza con que Jesús se sostiene ante esas persecuciones. Él no le da miedo. Me recuerdo en un pasaje donde lo van a tirar a un abismo y él se le descabulla, él no, que porque él no predica, no deja de predicar porque por susto no. Él es eficaz, él es Dios, tan bonito, porque él habla con esa firmeza, él da su mensaje, pero se pone muy triste. Él está muy triste porque Jerusalén pues se resiste y a esa misión al que Dios lo envía, y me encanta, Norman lo ha dicho, cuando dice que como gallina protege a sus pollitos. Sí, él quisiera eso, y él siente dolor porque imagínese todo lo que viene y todo, y que tan desagradecidos que somos nosotros. Somos muy desagradecidos todo lo que ha hecho y muchas veces lo dejamos en último plano. Entonces la invitación para mí ahí en el Evangelio es que profundicemos, que todo lo que Él hizo, de verdad es que cambiemos ya, que le demos eficacia a esa misión, que esa continuidad que Él hizo, ese esfuerzo, y que no desistió a pesar de todas las circunstancias que vivió. Y en la primera, San Pablo es esa victoria que habla con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Vence, es la victoria del pecado, de la muerte, esa justificación de Cristo, el amor
ese amor máximo de Dios, entregarnos a su Hijo para, para que nosotros fuéramos restaurados, para que nosotros pudiéramos recibir esa gracia que nos encaminara hacia la salvación. Y pues esa misericordia, que nosotros podamos gritar a boca llena, que nosotros no nos dé ese miedo de gritar que Jesús resucitó, que el Dios dio a su Hijo por nosotros, y que si nosotros aceptamos, escuchamos, lo seguimos, si nosotros vamos también a esa victoria, vamos a poder gritar con eco, con esa gran alegría y gozo que el Señor ha resucitado en nosotros, y que nosotros vamos a poder vencer ese pecado, esa muerte, pero solo con la gracia del Espíritu Santo. Ayer nos decía hartísimo del Espíritu Santo, y es que es Él el que nos da la gracia. Y pues de verdad que debemos, no sé, con esa alegría y ese gozo, poder decir que Jesús se ha resucitado en la vida de cada uno de nosotros, y que nosotros debemos continuar con esa misión de traer muchas almas a sus pies, de poder convencer grandes, pequeños, jóvenes. No es fácil. Mismo nuestro Señor Jesucristo se entristece porque no lo escuchan, porque no le creen. Entonces nosotros debemos ser conscientes de que no todos nos van a escuchar. Amén. Gracias, Nancita. Amén. Gracias a ti, Amparito. Bueno, ¿alguien más quiere compartir? Entonces les voy a compartir yo el discernimiento. Voy a iniciar por el evangelista Lucas, por el evangelio. Recordemos que Jesús iba caminando hacia Jerusalén, ¿sí? Que no iba solo. Él iba con sus apóstoles, con sus discípulos. En estos días escuchamos la lección de los 12 apóstoles, pero no andaba solo con los 12, tampoco andaba con muchos discípulos. En algún momento los 72 le envío, porque él, y es el primer punto que quiero tratar aquí, tenía tan clara su misión, tenía tan claro, y en esa claridad había certeza en 3 puntos especialmente: en la voluntad del Padre, en el objetivo de él, en la misión de él, y en el amor que nos tiene a nosotros y al Padre, porque él lo hizo por amor al Padre y por amor a nosotros. ¿Sí? Esa claridad es la que necesitamos. Entonces, y en esa misión, él podría cumplirla sin nosotros. Es más, él hubiera podido salvar al mundo de otra manera, diríamos también, porque alguien me dice, ay, pero ¿por qué por sufrimiento? Con sufrimiento. No es el caso ahorita, pero es necesario a veces esa poda, ¿sí? Ese abono con estiércol. Es necesario a veces esas situaciones, y él en su infinita sabiduría eligió el amor y eligió hacerse un humilde pequeño como nosotros y venir aquí a cumplir esa misión de salvación por amor. Entonces andaba solo, aunque no nos necesita para esa salvación, quiere contar con nosotros para esa salvación. Quiere contar con nosotros. Ser cristiano no es decir creo en Jesús o le creo a Jesús o creo en Jesús. Más profundo, con más propósito. Yo creo que un cristiano con propósito es decir, voy a tratar de imitar a Jesús, de ser como Jesús. Tal vez uno dirá, estamos lejísimos de lograrlo, sí, pero por lo menos vamos caminando en eso. Por lo menos tengamos ese propósito, porque pues somos humanos débiles, tenemos nuestras debilidades. En estos días hacia atrás, San Pablo nos ha recordado en la carta a los Romanos, somos carne, somos pecado, pero también somos espíritu. Y dentro de los frutos del Espíritu Santo hay algo que se llama dominio propio. Y tenemos esa capacidad de decidir, de elegir, esa libertad.
Algún día le escuché a Norman y no lo entendía, ya lo estoy entendiendo, que si hay algo más grande que el amor de Dios es la libertad que nos dio y Él mismo la respeta, Él respeta esa libertad. Pero Él también nos deja como buen padre asumir las consecuencias de nuestras libertad. Ese es el primer punto. Él tenía clarísimo, claro, había claridad. El que tiene claro para dónde va sabe qué camino coger. Y tiene claro cómo liberar los obstáculos, cómo superar los obstáculos. Los que corren en atletismo las carreras de obstáculos saben que hay obstáculos y entrenan para liberar los obstáculos y tienen una meta. Y hacia esa meta van. No se fijan solo, su objetivo no solo es correr para llegar a la meta, sino su objetivo es pasar los obstáculos, pasarlos. Otra cosa que tenía claro Jesús es que Él no se iba a dejar distraer. Nos dice que vinieron unos fariseos a decirle a Jesús, sal y marcha de aquí porque Herodes quiere matarte. Yo pienso en la sinceridad de los fariseos. ¿La intención de los fariseos era proteger a Jesús? ¿O de verdad que Jesús se fuera y dejara de hablar y de predicar y de sanar y de liberar? No lo sé, pero recordemos que los fariseos no era que quisieran a Jesús. Y no me voy a enredar en las intenciones. A veces cuando uno se enreda en las intenciones de los demás, en tratar de adivinar, suponer o saber las intenciones del otro, uno se enreda. Eso es una distracción. Jesús nos iba a dejar distraer como a veces nos dejamos distraer nosotros. Nos dejamos distraer con las palabras del otro. En este momento de nuestra vida que tratamos de también ser misioneros porque el Señor nos ha elegido para eso. ¿Cuántos Herodes aparecen en nuestra vida tratando de salir de nosotros? Bueno, no lo pongamos tan dramático, tratando de matar nuestra misión. ¿O cuántos fariseos con intenciones aparentemente buenas lo que quieren es que nosotros nos distraigamos en la misión, de la misión? Por eso es tan importante tener claro lo que queremos y tratar de conocer, pedir esa sabiduría, como nos lo dice Santiago, si no tienes sabiduría, pídala, pídala, el Señor la da. El Señor también nos lo dice en el Evangelio. Pidan sabiduría y el Padre se las dará para no dejarnos distraer, para no enredarnos en situaciones o en cosas que no vale la pena enredarnos. Sí, el Señor no se dejó enredar. Y les dice el Señor, he de decir a ese zorro, yo me preguntaba, zorro, ¿por qué le dice el Señor zorro? Y para mí resultó una distracción. A mí no me interesa saber el Señor por qué utilizó esa palabra. A mí me interesa conocer el motivo, el mensaje. Mira, yo arrojo demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día de mi obra quedará y al tercer día mi obra quedará consumada. Esa era la misión. ¿Qué dijo zorro o no? ¿Qué dijo esto, aquello o lo otro? El Señor era humano. Y el Señor no a todo el mundo le hablaba con palabras azucaradas como a veces somos expertos nosotros que creemos que hablar de Jesús, hablar del mensaje, es solo hablar con palabras azucaradas. A veces no nos toca hablar con palabras que no son tan azucaradas, porque en ese momento Herodes y hasta los mismos fariseos estaban haciendo de zorros, esos que aparentemente no rompen un plato, pero que son astutos, pequeños, astutos, y en cualquier momento sacan las garras y cogen la presa. Son depredadores en algunos casos. De hecho, parecen perritos. Algunos. Pero vuelvo y digo, me estaba tratando de distraer yo en esa palabra zorro, cuando no lo importante es la actitud de Jesús. No nos dejemos distraer, mira, aquí está la misión, y repito, Él la tenía clara, nosotros la tenemos clara, o nos dejamos distraer por los Herodes actuales o por los fariseos actuales que aparentemente con buenas intenciones también nos quieren alejar de la misión.
No nos dejemos distraer, tengamos clarísimo lo que tiene. Y en esa claridad de la misión, el Señor también se disfrutaba el camino. Cuando uno hace senderismo, por ejemplo, uno tiene una meta donde llegar, pero uno va disfrutándose el paisaje, la naturaleza, el aire, no va rápido, despacio que voy de afán, decía Napoleón, ¿sí? Hay que disfrutarse el camino, no lento, pero sí tampoco sin tanto afanes. Nosotros nos dejamos envolver por los afanes de la vida, a veces tanto que no nos disfrutamos el camino y llegamos agotadísimos a la meta. En el camino él así amaba, era misericordioso, sanaba a la gente, curaba a la gente, amaba a las personas, sin dejar de tener la claridad de su misión de amor. Él sabía lo que era necesario. Mira, aquí viene esa palabra necesario y en esa me quiero detener también un poquitico, lo que es necesario. Dice, pues es necesario que camine hoy, mañana y pasado, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Dentro de los planes no estaba que Herodes matara a Jesús. Su padre ya antes había intentado matarlo. El papá de Herodes, Herodes Grande, ya había intentado matarlo de niño. No, dentro de los planes de Dios no estaba que Jesús muriera por manos de Herodes. Y repito, y lo reitero todas las veces que sea necesario, la claridad de su misión, del amor, de cumplir esa misión con un propósito y no porque toca por obediencia. No. Y entonces aquí me acordé de esas tres palabras que hemos hablado otras veces. ¿Qué es lo necesario en nuestra vida? ¿Qué es lo urgente y qué es lo importante? Muchas veces por andar pendientes de lo urgente, de las falsas seguridades del mundo, en los afanes por conseguir día a día para vivir, descuidamos lo necesario y lo importante. Volvemos urgente nuestros afanes y nuestros trabajos. Y lo necesario y lo importante que es la misión, el amor, la entrega, la misericordia, disfrutarnos el camino en la misión, tener esa alegría de ser esos hijos de Dios y esos escogidos y predestinados también para ser parte de esta misión. Aquí quería recordarles, hagamos como una lista, no en este momento, de nuestra vida, qué cosas son necesarias, qué cosas urgentes y qué cosas importantes. Ahí nos damos cuenta que muchas veces le dedicamos mucho más a lo urgente y vamos dejando a un lado lo importante y lo necesario. Y el otro puntico, ya el último, es a nosotros, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. Nosotros. El Señor todo eso lo ha hecho por nosotros. Inicialmente era por su pueblo de Israel. Ahora por todos. Y nosotros mismos nos encargamos de matar a los profetas, de matarnos a nosotros mismos como profetas. El Señor nos ha elegido, nos envía, nos pone una misión, una tarea, tiene un propósito y nosotros mismos boicoteamos todo eso. Porque no valoramos al Señor ni nos valoramos a nosotros mismos. Nos recuerda el Señor. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas y no habéis querido? No, Señor, yo soy un pollito de esos, el Señor se compara con una gallinita bajo sus alas. No, Señor, no porque tengo que trabajar. No, Señor, porque tengo que hacer esto. No porque tengo que hacer lo otro. Cosas que no son pecado, no, pecado no son. Pero son añadiduras, son distracciones. Son Herodes y fariseos que nos quieren distraer de nuestra misión, que nos quieren sacar de la misión. Y aquí yo siento que nos pide que valoremos más esto a nosotros, que valoremos más todo lo que el Señor hace por nosotros. Nos decía ahorita, cuando compartías ahorita su discernimiento, decía que
Pablo la motiva. Y se lo agradezco, no solo Pablo, los apóstoles, tantos santos, declarados santos, canonizados por la iglesia, pero otros que no son canonizados y no son tan populares, entre comillas, pero indudablemente están ahí escritos en el libro de la vida que Dios tiene ahí por aquellos que nos han labrado el camino y que nos pueden motivar. Ayer, en una de las enseñanzas de los grupos de oración presencial, una de las frases que más hizo el eco en mí es, hablando de la humildad, es despojarnos de nuestros prejuicios. Eso es humildad. Y el Señor se despojó de él y fue humilde por nosotros. Nosotros a veces no valoramos por no despojarnos de tanto prejuicio y tanta maraña que tenemos en la cabeza. Cuando alguien nos motiva, tenemos que tratar de imitarlo. ¿Qué tal si imitamos a Pablo, a nuestro Señor, a todos ellos que viven el amor del Señor? Y nos recuerda el Señor también: os digo que no me veréis hasta el día en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Es una frase como nostálgica, pero también de esperanza, porque lo vamos a ver. Lo vamos a ver, no solo a él, sino a él en persona en esa segunda venida, sino también aquellos que vienen en nombre de él, los profetas. Cuando miramos con la mirada, valga la redundancia, del Señor, aprendemos a identificar quiénes vienen de parte del Señor. Y eso me lleva inmediatamente a mí a valorar mi disposición, mi actitud hacia la misión, mi actitud en la relación con los demás, mi actitud. Y entonces le digo al Señor: ay, sálvame, Señor, según tu misericordia. Y aquí dice: Señor, dueño mío, transfórmame conforme a tu nombre, conforme a Él. O sea, que me salve según Él y que me transforme como Él quiera. Porque si se hace a manera mía, sí, yo te sirvo, pero a mi manera. Yo hago, pero a mi manera. Sí, yo cambio, pero como yo quiera cambiar, y en el momento que quiera cambiar, no es a la manera del Señor. Él nos auxilia. Y la esperanza mayor nos la da, y la razón mayor nos la da, y la esperanza mayor nos la da Pablo, con este hermoso escrito. Algunos lo comparan con un himno. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nosotros mismos nos podemos estar separando, pero si decidimos estar con Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Nada. Entonces nos invita a soltar prejuicios, a despojarnos de ellos. Uno de esos prejuicios es el miedo, que aparentemente ese miedo es miedo y me inmoviliza, pero sí ciertamente tiene algo de orgullo. Digo sí respondiéndome una pregunta. Qué pena que ustedes no la tienen en su mente, pero si alguien preguntaba que si aquel que se llena de miedo y suelta la toalla tiene algo de orgullo, yo pienso que sí. Porque entonces son más grandes sus prejuicios que lo que Dios nos dice. Santa Teresa del Niño Jesús, su libro de cabecera, aparte de la Biblia, era Imitación de Cristo. Y mira, lo que llegó a ser también es una gran motivación para nosotros. Ella y todos los santos, qué bueno, nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, nos alimentamos de la doctrina de la iglesia. ¿Qué tal alimentarnos también? Es una invitación a alimentarnos, de conocer la vida de aquellos que han sido canonizados. Hay libros, hay videos, hay películas. Qué bueno conocer. Y no eran personas perfectas. Tenían sus caracteres coléricos, sanguíneos. Algunos caían en pecados fuertes, pero cuando decidieron y se encontraron y estuvieron con el Señor y que se dejaron envolver y cubrir de sus alitas, la transformación fue tremenda. Y si el Señor hizo eso con todos ellos, pues conmigo también lo puede hacer.
y con cada uno de ustedes. La invitación es a que nada nos aleje del Señor, nada. Aquí dice Pablo, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución. Yo le agrego otro, ni el pecado me alejará. No sé si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto, pero yo me digo a mí, no, ni siquiera el pecado, porque no es que lo haga a propósito, pero yo no voy a dejar de ser pecadora si no es por una cosa, por la otra. Pero ni el pecado me va a alejar del amor de Dios. Y entonces recuerdo el Salmo, que Él me transforme de acuerdo a su nombre y de acuerdo a su misericordia. Pero que tengamos presente que si nosotros nos disponemos, nada nos alejará del amor de Dios. Dios quiere la salvación para todos, 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 pero Dios no nos obliga a aceptarla. Ya es decisión de nosotros aceptar esa salvación. Entonces, que esto sea una palabra de esperanza, de motivación, de entender que si estamos con el Señor, ¿quién puede? Ni nosotros mismos podemos contra nosotros. Y que nos dejemos moldear, que seamos como esa perla preciosa del Señor. El Señor es la perla preciosa para nosotros. Y nosotros somos como ese perla también, o como ese arte del Señor que nos moldea. Y cuando un escultor coge el arte, él le quita lo que le sobra y transforma eso en grandes obras. Dejémonos moldear con el Señor por amor, sin miedo, y diciéndole humildemente, Señor, lo que quieras tú. Bueno, entonces le dejamos la palabra a Norma. Gracias, Nancita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Siguiendo la línea de lo que Nancy nos venía compartiendo, veo yo entre el Evangelio y la primera lectura ese contraste del que muchas veces les hablo, que por decir algo, hoy el Evangelio es oscuro y la primera lectura es muy clara, es muy bonita. En el Evangelio encontramos el anuncio de la muerte de Jesús. En aquel día se acercaron unos fariseos a decir a Jesús: sal y marcha de aquí porque Herodes quiere matarte. Bueno, la pregunta era, ¿Herodes era el que lo quería matar o eran los mismos fariseos? La hipocresía de los fariseos aquí sale a la luz por un lado, y por otro lado, digamos que hay algo de sinceridad en ellos. Pero ¿qué están protegiendo? ¿Qué es lo que están cuidando estos fariseos? Hay algo que están cuidando. Si le dicen a Jesús, sal de aquí, márchate, es porque ellos están cuidando algo. Y pensaba yo, por ejemplo, hay comunidades que quieren es cuidar su casa, no les importa qué sacrifiquen ni a quién sacrifiquen, quieren cuidar su casa. Hay otros que quieren cuidar su nombre, hay otros que quieren cuidar su dinero. O sea, cada uno protege sus propios ídolos, cada uno protege sus propios ídolos. Y de alguna manera piensan que Jesús es así, juzgan y prejuzgan a Jesús, pensando que Jesús también tiene sus propios ídolos y que él va a tener que cuidarlos. Y entonces por eso le dicen, sálvate, sálvate tú. Jesús les dice, y dice a ese zorro, mira, yo arrojo demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día mi obra quedará consumada. Dos cosas clarísimas. Primera, está diciendo, mi único trabajo está en los demás, está en servirle a los demás y en ayudarle a los demás. Eso por un lado. Y por otro lado está diciendo, mi propósito y mi meta es hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere. O sea, Jesús es libre de ídolos, Jesús es libre de apegos. Jesús no tiene que cuidar absolutamente nada. Jesús lo entrega todo, lo suelta todo, lo rinde todo. Pero es necesario que camine hoy y mañana y pasado, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Parece que ahí les dan el clavo, y les da donde más les duele. Ellos idolatraban Jerusalén, como por decir algo, alguien puede idolatrar el templo, o alguien puede idolatrar la religión, o alguien puede idolatrar a sus líderes religiosos. Y en este caso ellos idolatraban Jerusalén, o sea, no me toquen a Jerusalén. Claro, yo sé que en el Antiguo Testamento Jesús dice que Jerusalén es la niña de sus ojos, que la ama entrañablemente y todo. Pero es que una cosa es que
Dios ame Jerusalén y otra cosa es que Jerusalén esté por encima de la voluntad de Dios. Si nos ponemos a pensar qué era lo que Dios más amaba, pues a su Hijo, aún por encima de Jerusalén, y aún así lo entregó. ¿Por qué no va a entregar Jerusalén? Pero el ser humano, cuando se aferra y se apega a algo, lo convierte en un ídolo y no quiere que se lo toquen, y no piensa, no analiza, no va más allá. A lo mejor por eso el Señor utiliza ese término para Herodes, zorro, porque de alguna manera no está pensando con intelecto humano, como decía una hermanita la semana pasada, no es un homo sapiens. Entonces Jesús lanza esta sentencia: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que te envían o que Dios te envía. Jerusalén, Jerusalén, que matas. O sea, tú que quieres ser intocable, tú que no quieres que te toque nada, ni tu casa, ni tu plata, ni tu nombre, ni tu honra, ni tu templo, ni tu iglesia, ni tu religión. Pero sí eres capaz de pasar por encima de los demás. Si eres capaz de pasar y pisotear a otros, si eres capaz de humillar a otros. Es que ese es el problema, mis hermanos. Por ahí dice la palabra que no le deseemos a los demás lo que no queremos para nosotros. Sin embargo, pareciera que aquí sucediera lo contrario. No desean para ellos una cosa, pero sí la hacen. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas y no has querido? Rebelde, soberbia, desobediente. Le está diciendo a Jerusalén, le está diciendo a los habitantes de Jerusalén, le está diciendo al pueblo judío, se lo está diciendo, y no porque no los ame. Hebreos capítulo 12, si no estoy mal, dice que como un padre corrige a sus hijos, Dios nos corrige a nosotros. Aquí Dios no está hablando mal de Jerusalén, no está maldiciendo a Jerusalén. Aquí Dios les está corrigiendo y les está diciendo: mire, estos son ustedes. ¿Cómo nos ofende que el Señor nos diga la verdad? ¿No? ¿Cómo nos ofende que el Señor nos cante la tabla? ¿Cómo nos ofende que el Señor nos recrimine? ¿Cómo nos ofende que el Señor nos diga verdades? Nos duele, nos ofende. Mirad, vuestra casa va a ser abandonada. ¡Wow! Esta es una verdadera ofensa. Tu casa va a ser abandonada. Vas a ser destruido. Y eso para el pueblo judío era de lo peor. Luego, en 1948, vuelve a nacer la nación de Israel como pueblo otra vez. Y ahí se siguen matando todavía por el mismo pedazo de tierra. No han entendido. Ni Palestina, ni palestinos, ni judíos, ni Jerusalén, ni Gaza. No han entendido nada de esto todavía. Ahí se siguen matando por la tierra. Ahí se siguen matando por sus cúpulas. Pero bueno, eso es allá. Y nosotros, ¿por qué nos estamos matando? ¿Cuáles son nuestros apegos y cuáles son nuestros ídolos? ¿O a qué deberíamos de comenzar a aprender a renunciar? Os digo que no me veréis hasta el día en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Está diciendo, y eso lo junta con aquello de que al tercer día mi obra quedará consumada. Quiere decir, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y al tercer día me matarán. En Jerusalén, lo está diciendo claritamente. Entonces, como que ustedes no tienen de qué preocuparse o de qué afanarse. Hasta ahí pareciera terminar el texto en derrota, la parte oscura del Evangelio. Pero ahora viene Pablo y nos habla de algo que va más allá. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no se reservó ni a su propio hijo, al que amaba por sobre todas las cosas, aún por encima del pueblo judío y por encima del pueblo de la tierra de Jerusalén, por encima de los católicos y por encima de la religión católica, por encima de los cristianos y por encima de todas las denominaciones cristianas, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que nos justifica por la sangre y el nombre de Jesús. ¿Quién nos condenará?
¿Acaso Cristo Jesús, que murió y todavía más que resucitó y está a la derecha de Dios y que además intercede por nosotros? O sea, el peor acusador que podríamos tener se llama Jesucristo. Sin embargo, sabemos que Jesús no vino a acusar ni a condenar al mundo. Juan capítulo 3, verso 17. Porque yo no vine a juzgar ni a condenar al mundo, sino a salvarlo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O sea, ¿por qué nos vamos a asustar o por qué nos va a dar miedo? ¿O por qué nos vamos a aferrar a otras cosas? Eso que protegemos tanto, eso que queremos cuidar tanto, eso que volvimos intocable. No, no me toquen mi casa de oración, no me toquen mi dinero, no me toquen mi nombre, no me toquen mi iglesia, no me toquen mi templo, no me toquen mi religión, no me toquen mis sacerdotes, no me toquen, no me toquen. Señor de la gloria. Y suena hermoso y suena bonito y suena heroico, pero la pregunta es, ¿y eso realmente es lo que el Señor quiere? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Bien lo dijo Nancy, a lo mejor somos nosotros los que nos separamos libre y voluntariamente, pero ignorantemente también. La tribulación, la angustia, la preocupación, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Y si cogiéramos cada una de estas palabras y las masticáramos una por una, la tribulación, los ataques, las persecuciones, ¿será que eso me va a separar? El desapego, la pérdida, la renuncia, ¿será que eso me va a separar? La angustia. ¿Por qué el ser humano sufre de angustia? Porque no tiene paz, lo decíamos en las enseñanzas de los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué el ser humano tiene angustia? Porque no está en obediencia, porque no camina según la voluntad de Dios. Hay angustia. La persecución, las malas lenguas, los comentarios, los chismes, los ataques, las injurias, las mentiras. El hambre, bendito y alabado sea Dios, hemos aprendido a hacer ayunos bien largos. Sin embargo, hay algunos que dicen, vamos a castigar a la iglesia, vamos a castigar a los predicadores no dando ofrenda, no ofrendemos, vamos a castigarlos, vamos a demostrarles que sin nuestra plata, sin nuestra ofrenda, sin nuestro diezmo, ellos no pueden seguir adelante. El hambre nos va a separar del amor de Cristo. La desnudez, el peligro, las amenazas, la espada, la muerte. Como está escrito, por tu causa nos degüellan cada día. Nos tratan como ovejas de matanza o llevadas al matadero. Pero en todo esto vencemos de sobra, gracias a aquel que nos ha amado. Entonces, en el Evangelio Jesús anuncia su muerte, aparente derrota, pero en la primera lectura se nos dice que para nosotros, todo eso que para el mundo es tragedia, para nosotros es bendición. En todo vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado. ¿Quién? Jesucristo. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, yo diría que aquí agregaría ni pasado, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Saben quién nos separa del amor de Cristo? El mal uso de nuestra libertad. Nuestros apegos tontos, necios, nuestros criterios. El mal uso entonces de nuestra libertad nos separa del amor de Dios. Norman, ¿qué tenemos que hacer entonces? Yo diría, comencemos a rendirnos a los pies del Señor, obedezcámosle, hagámosle caso, soltemos lo que tengamos que soltar, dejemos que el Espíritu Santo de verdad nos ilumine y nos guíe, hagamos su voluntad. Sálvame, Señor, según tu misericordia. Señor, dueño mío. Wow.
nada es mío. Suelte, 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 suelte. Nada es suyo, nada es mío. Nada es tuyo, mi hermana, nada es tuyo, mi hermano. Suelta, suelta. Trátame conforme a tu nombre. Líbrame por tu amor, por tu bondadoso amor, porque soy humilde y pobre. Ojalá y lo fuéramos. Y mi corazón ha sido traspasado. Esta es la oración de Jesús, esta no es la oración nuestra, esta es la oración de Jesús. Y su corazón ha sido traspasado con esa lanza. ¿Qué le duele más a Dios? ¿Qué le dolerá más a Dios? Que un no creyente, que un ateo, que un pagano hable mal de él, luche en contra de él. ¿Qué le dolerá más al Señor? Porque voy a dar un ejemplo. Nosotros nos escandalizamos cuando entran a un templo, se roban las hostias consagradas y las profanan. Y pegamos el grito en el cielo. Pero ¿qué le dolerá más a Dios? ¿La ofensa de un extraño, de un ajeno? ¿O la desobediencia, la negligencia, la rebeldía, la idolatría, el pecado de sus propios hijos? Porque es que, otra vez, nos escandalizamos con la paja en el ojo ajeno, pero no nos escandalizamos con la viga que tenemos en el ojo propio. Ayúdame, Señor Dios mío, sálvame según tu misericordia. Sí, porque si vamos a depender de nuestras obras, creo que nadie podría de nosotros salvarse. Sepan que tu mano hizo esto, que tu mano, no nosotros, que tú, Señor, lo hiciste. Daré gracias al Señor a boca llena y en medio de la muchedumbre lo alabaré. Claro, porque toda la gloria es para Él. Porque Él se pone a la derecha del pobre, se pone en favor. No está hablando del pobre económicamente, ¿no? Está hablando del pobre, es aquel que ha soltado todo, ha renunciado todo y tiene las manos libres para poder hacer la voluntad de Dios, para salvar su vida de los que lo condenan. Que el Señor nos dé la gracia de poder caminar cada día más y cada día mejor, buscando hacer la voluntad de Dios. Amén. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, Norman. Gracias, Señor, por tu palabra a través de cada hermano que comparte. Por esa palabra que tal vez dejaste sembrada en el corazón de quienes escuchan aquí en directo o en diferido. Y aunque no fue pronunciada, indudablemente va a ser obra. Gracias, Señor, porque haces que nosotros seamos morada del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque nos haces lugar de tu presencia. Espíritu Santo, enciende en nosotros el fuego de tu amor en cada corazón, que en cada corazón arda por amor, por esa sed de amor, por ese servicio, por esa entrega, por ese querer hacer la voluntad del Padre. Que cada corazón siga tu voluntad. Líbranos de toda tibieza, Señor. Líbranos de todo conformismo y concédenos que la fuerza de esta palabra, Señor, obre en nosotros y la podamos compartir. Gracias también por Mamita María, Señor. Gracias por esa mujer llena del Espíritu Santo que nos dio ese ejemplo de sí, esa fortaleza, ese caminar con el Señor, que es ese ejemplo también de humildad y de hacer y amar la voluntad del Padre. Ruega con nosotros, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que a ejemplo tuyo nos desprendamos de nuestra humanidad y empecemos a dar un sí total y definitivo al Señor. Amén.
Amén. Para que nos logremos despojar, desprender de nuestros prejuicios humanos y que sean el mensaje, la voluntad de Dios obrando en nosotros y en nuestra relación con los demás. Amén. Mamita María, ayúdanos a enfocarnos nuevamente. Ayúdanos a colocar la mirada en la meta, en el propósito. Y ayúdanos a perseverar en medio de ese caminar, ese paso a paso, hasta alcanzar la meta. Y que nada, absolutamente nada nos separe de ella. Que nada nos separe de Cristo, ni siquiera nosotros mismos. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con todos nosotros. Vayamos a vivir, a transmitir todo lo que del Señor aquí hemos recibido. En ese sentido, también nos invitamos a los grupos de oración, formación y misión presencial. Nos reunimos el lunes en Cundinamarca. ¿Dónde? En Subi y en Fusagasugá. Subi en la tarde y Fusagasugá en la noche. De martes a sábado en diferentes puntos de la ciudad de Bogotá. En el flyer aparecen los lugares, los horarios, donde usted de pronto le quede más fácil llegar, pero no deje de recibir ese gran regalo del Señor de vivir en comunidad, porque ahí también crecemos en amor y de verdad nos valoramos más a nosotros y lo que el Señor obra en nosotros. Recordamos también los momentos virtuales, 8 de la mañana liturgia de la palabra, de 8 a 9 por la sala de Meet, por la llamada Meet, y 3 de la tarde el Santo Rosario. En acción de intercesión, no dejamos a un lado la alabanza, la acción de gracias, el glorificar al Señor, pero oramos unos por otros por nuestras necesidades, todos los días por una intención diferente y en unión con todos, un pueblo, el pueblo colombiano, oramos por la paz de Colombia, del mundo entero. También le damos gracias a nuestro Señor por las ofrendas recibidas. Esas ofrendas recibidas en los grupos de oración presencial, porque ahí también se puede ofrendar. Y en la cuenta de NX 301-551-2161. Muchas gracias por sus ofrendas y recordarles que son destinadas exclusivamente a la misión de la evangelización. En estos días también estamos invitándolos al retiro de Nueva Vida. Es un regalo del Señor para los que no han recibido este retiro, los que quieren iniciar este camino de encuentro personal con el Señor, pero también aquellos que hace mucho tiempo lo recibieron y que quieren renovar. A veces es importante recordarnos ese primer amor, ese primer encuentro, esa primera mirada, esos primeros momentos. Se realizará el 15 y el 16 de noviembre de 8 a.m. a 6 p.m. en la parroquia de San Cristóbal Sur, con un aporte de 50,000 pesos. Para mayor información al 320-260-0507. Bienvenidos todos a los grupos de oración, a este retiro, a estos espacios, y gracias por estar aquí. Nos encontramos mañana nuevamente.